tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición. Está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires y se espera que llueva mucho más, que caiga mucha agua hoy. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Meli? Bien, sorprendido, ¿Todo bien? como siempre, por lo que es una semana de mucha actividad previa a Ay, un pensé que balotaje. porque me había peinado. Sí, pero no te lo iba a decir. Ah. Sí, es un peinado medio oriental, ¿no? Es un peinado que se llama Hice lo que pude, con un día de muchísima humedad. Vos es que sí, En un recuerdo pelo que muy rebelde, que no amaneció, o sea, amaneció como que hizo lo que quiso, el pelo fue para un lado y mi vida iba para el Estoy otro. acordando, ok. me estoy acordando de gente que conozco que me decía que cuando se peinan así a la mañana es porque no se pudieron peinar bien. Claro, O sea, pero iban tendría que apurados haberle de algún clavado lado. tipo un palito Estás, así, Salieron apuradas de algún lado. más Eso me dijeron. sayonara, así como claro. O sea, toda la Así, comunidad, ahí. comunidad oriental ahí sería. se peina apurada. O sea, ¿tuviste o una, No, pero la comunidad oriental tiene la dicha de tener pelo lacio. Claro. o una noche larga o una mañana que empezó temprano? No, Alguna de las dos fue una mañana que empezó temprano, sumado Con las a dos cosas. una tarde de deporte, baño, pelo mojado, cama. Listo. Ah, o sea, eso te liquida. te Inflado a liquida. la mañana. ¿Eh? Inflado a la mañana. Era más que inflado, era descontrolado. Claro. A mí no me molesta si no fuera porque tengo que venir acá y guardar cierto decoro. Claro, sí, sí, es bueno. o sea, bueno, yo bueno. salgo por con la vida así. ¿Te cortarías el pelo corto? Pregunta, ¿no? No, No. no. Corto como varón. Corto, no, como varón no, como mujeres también hay con pelo corto. No, pero corto, cortito. corte de varón. Para no tener que hacer todo este No, trámite. ¿sabes lo que puedo no. No, por comodidad No. digo. No. No, pero puedo llegar a quedar como un Playmobil, una cosa así. No. Te ves muy ¿Sabés casco. lo que son los Playmobil? Sí, por Ah, no, porque yo a supuesto, veces era mi digo, juego no. preferido. Yo casi Le tiro lloro. un- Yo casi lloro cuando me dijiste Playmobil. Le tiro Dale, un yo pinipón, lloro no sabe cuando lo que es. yo Bueno, lloro cuando no- veo los precios actuales de los Playmobil. ¿Cuánto Cuando- vale un Playmobil? A mi hijo me pidió y salen carísimos. ¿Cuánto? 40.000 pesos. Un pibito, Sí, uno 40.000 pesos un pibito de con Playmobil. algo. Me voy a fijar si hay alguno en mi casa para donarte. Bueno, Me voy a fijar. Estaba pensando algún en lo del tener. pelo porque cuando... O lo vendo en Mercado Libre. me parece mejor. Pero a vos te lo dono. ¿No? Hubo una época en la que los hombres usaban pelo largo, era muy canchero, años Claro, 90. los 90, sí, sí. sí. Años 90. ¿Vos tuviste pelo largo? No, porque yo era adolescente esa época. Aparte no me crecía muy para arriba, no me No te caía, hallaba. digamos. Pero ¿qué pasó? Sí agarré la etapa de siendo un joven, universitario, Sí. cuando dejó de estar de moda y todos se lo cortaban. Y me decís, ¿por qué te lo cortás? Porque si no está de moda yo no voy a estar 3 horas para bañarme. Esa era la respuesta de siempre. Y casi no quedaron hombres con pelo largo, Claro, por una cuestión de comodidad, ¿no? mira. Y se taparon las cañerías con el pelo y estas cosas. Todo ese tipo de cosas. Qué sí, asco, sí. sí. A mí no me pasó porque nunca tuve pelo largo, pero bueno. ¿Vos, Marquitos, ostentaste pelo largo? Yo tuve pelo ¿Melena? largo. Melena ¿Ves? Corina, sí, te re veo. Sí, pero sí. te digo Pelo 13, ondulado, 14 años. Un pelo Un año, ondulado. 2 años. Acá, al antebrazo. No, tan largo no. Acá. No, sí, un Tus poquito padres más. no te decían cortate el Me pelo. lo corté yo solo por este motivo que te dije. Por recién. ese motivo. Sí, muy incómodo. Incómodo, ¿viste? Lo ves tremendo. Bueno, hablando de todo un Y aparte poco. no podés hacerte el rodete así, si no ya sería No, demasiado. ya es como un montón. Algunos lo hacen. Algunos son jugadores más, de fútbol. como más cancheros. Tenés que ser más. No es que vos no lo seas, no lo con todo era, respeto. No ¿eh? lo era, a los 14 Bueno, ahora años se mucho te menos. cargo lo que... Sí, es verdad. Habías Me la arrancado por mandé. un lugar complicado, ahora... Es cierto. No, no lo es era, cierto. no lo era, claramente, asumo. Es No cierto. tengo Bueno, pero ahora tuviste pelo largo, No yo no tenés tuve. el cancherismo a flor de piel. No, era más que canchero, era más rolinga, Está bien. del conurbano, Sí, sí. más eso que Mira, canchero. más ese Y perfil. me lo saqué Te rápidamente. sacaste el pelo largo, pero te dejaste flequillo, digamos. Sí. Sí, no, a Vane le mando un saludo. Vane te dijo que te saques el A Vanessa. flequillo. No, el peinado corresponde a... Ah, es todo arte de Vanessa. Claro, yo no llego a pasar por las manos de Vanessa, entonces. Nos reta mucho, ¿no sabes? No me nos reta digas, un ¿querés montón, alguna sí, sí. denuncia más que para hacer? No, te reta con argumentos, lo cual hace muy complicado responderle, porque casi siempre tiene razón, entonces Claro. es muy precisa, digamos. Fíjate Claro. que te cuenta los días que pasás sin cortarte el pelo, sin afeitarte. Sí, tenemos que hacer todo ese No tipo le de- erra, no es que dice, bueno, hace 2 semanas y media. Y la tiene, es como sigue como el calendario lunar, lo sigue Ella- el calendario pelar. Tiene un nuevo trabajo en DTV que es Interesante. reconstruir a periodistas gráficos en figuras televisivas. Por Y se lo supuesto. toma muy en Difícil. serio. Se Es lo muy toma muy en difícil. serio. Por supuesto, por supuesto. Tiene un par de. Bueno, hoy de méritos. escuchaba hablando de los looks, y esto nosotros recuperamos todos los temas y los convertimos en parlamentarios, es el arte de DTV. No, hoy escuchaba un audio, una entrevista muy curiosa de archivo que Luis Novarecio le hacía a Jaime Bailey acerca de las
sensualidad de Javier Milei. Ay, ¿Lo escucharon? Lo leí, no le di. No se lo pierdan. No puse reproducir al. Sí, es para determinado momento del día, pues es un poco fuerte. Entonces, Jaime Bailey dice que encontraba en Javier Milei una persona sensual, sexy. Es un candidato sexy. Sexy por su pelo, también hizo hincapié ahí en el pelo, sexy por su verba, dice. Y en un momento dice que él fantasea con besar a Javier Milei. Así como escuchás, es una entrevista que está disponible en las redes. Le estuvo haciendo una entrevista. Hoy fue tendencia. Le podría haber. Vos que escribís sobre el tema, te puede dar para escribir del tema. Claro, porque genera y dice que le hubiera gustado a Jaime Bailey besarlo, pero besarlo para verse en su mirada. Había culpa, fogosidad, arrepentimiento. Igual es medio Fue como calentando medio la entrevista. acoso el tema, ¿no? Porque a mí me gustaría besar a otra. Bueno, por ahí esa persona no quiere, Incluso en un momento dice, es más, yo siento que lo que más deseo con Javier Milei es inaugurarlo en determinadas experiencias que tengo la sensación por las que él todavía no pasó. O sea, básicamente lo quiere convertir digamos. Sí, lo quiere llevar por un camino que él presume que Javier Milei quiere. ¿Esto es posterior a la entrevista que dio? No, es anterior. Es anterior a la entrevista que le confiere Javier Milei a Jaime Bailey. Donde le preguntó qué opinaba de los gays, bueno, vieron que... Claro, pero por eso fue por las declaraciones de Diana Mondino. Creo que pretende Milei ser dijo canciller. algo así de los elefantes, como que si alguien quiere estar con un elefante, lo mismo... Sí, que se imagina las siguen relaciones... las comparaciones. Las comparaciones, raras, ¿no? digamos, propias de la retórica del abuso sexual, ¿no? Porque el elefante, uno imagina una relación con un elefante y es como una relación... Sí, no hay posibilidad de medio saber forzosa. el consentimiento. Sí. Claro, De coacción. Exacto. Así que bueno, imperdible esa entrevista. Yo vi la primera parte, no vi la segunda. Vi la primera parte porque... Esta es una que Nova Arecio le hace a Bailey sobre Javier Milei. Claro. ¿Qué le parece Javier Milei? Dice, si tuvieses que elegir a alguien para tener relaciones sexuales, las tendrás con Javier Milei o con Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo. Estamos hablando previo al balotaje. Es un poco, no quiero calificar a Corea, pero es un poco fuerte la pregunta. Pero ¿no? sí, Porque a mí me pareció lo mismo. Más allá, digamos, sin importar si hablamos de heterosexuales, de homosexuales, de lo que sea. Es verdad. ¿Qué opinas? ¿Con quién tendrías relaciones sexuales? Bueno, no sé, qué sé yo, digamos. Sí, es un poco... sí, es verdad, es recontracierto, porque imaginémonos qué hubiera pasado si esa pregunta hubiera sido... ¿A un heterosexual? Sobre mujeres. Claro, ¿con es qué verdad, mujer tendría sexo? Bueno, no sé. Recontra, porque es una de... pregunta. Si a nadie le preguntó a esos caballeros si quisieran tener una relación homosexual con Jaime Bailey. Claro, exactamente. Es cierto, es cierto lo que decís. Bueno, mira, vos es que de todas estas cosas venimos conversando y hoy temprano hablé con el diputado Tonioli también, porque yo no sabía, ustedes seguramente que sí lo saben, que Tonioli es hijo de un desaparecido. Y yo me enteré con todo esto. Yo no sabía. Claro, bueno, entonces no soy la única. Y súper interesante también esa postura porque, bueno, a propósito de las cosas que siguió diciendo Victoria Villarruel. Denme un minuto porque seguramente de todo esto también podamos hablar con nuestro próximo invitado. Hola, diputado Godoy, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes ya. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Estamos hablando sobre, bueno, yo no sabía que la historia del compañero Tonioli era ser hijo de un padre desaparecido en la dictadura militar y el impacto que va teniendo, ¿no?, en las personas que fueron víctimas directas de la dictadura militar. Yo digo que todos lo fuimos, pero las víctimas directas resulta obvio quiénes son. Estos discursos reivindicatorios, ¿no? Absolutamente. Y además ha utilizado usted muy bien la palabra, porque no son negacionistas, no son, además de negacionistas, son reivindicatorios. La verdad que tienen una repercusión que debemos destacar, que debemos fortalecer también. De esto se trata, sobre todo para nuevas generaciones. La Argentina vivió un proceso de gran oscuridad en términos de crímenes de lesa humanidad, un verdadero genocidio, en términos sangrientos,
de desaparición de personas, de apropiación de bebés, de fusilamientos, y también en términos económicos. Y no es un hecho, a ver, que debemos dar por supuesto que hoy las nuevas generaciones lo tengan tan aprendido, ¿no? Con H. Y por eso creo que debe haber un constante proceso de educación, de concientización, de fortalecimiento de los valores de memoria, de verdad y justicia. Y los ejemplos concretos, las experiencias personales, por supuesto que sirven y mucho de esto. Las discusiones sobre tipificar delitos penales a los discursos negacionistas también sirven, pero me parece que es que debemos constantemente buscar mecanismos de fortalecimiento de la democracia, y en esto también va la memoria, la verdad y la justicia constante, ¿no? No pensemos que se trata de un tema terminado. Creo que siempre existen y han existido este tipo de discursos de odio que precisan ser rechazados, ser impugnados, ser contestados desde el marco democrático, así como sucedió con los distintos juicios que se llevaron adelante, que son ejemplos y por los cuales la Argentina es ejemplo. Debemos también continuar con un proceso de educación constante para conocer, para que se conozca lo que sucedió en aquellas épocas en la Argentina, y que debemos plantear firmemente que nunca más deben ocurrir. Y ahora esto ya más a título personal, ¿no? Como una opinión personal. ¿Por qué uno tiene la sensación que hay un crecimiento de la derecha en el mundo? ¿Por qué hay un crecimiento no sé, o mayor aparición o visibilidad de este tipo de discursos? Y más que discursos, voy más allá de ideologías, ¿no? Porque una cosa es tener este discurso, sostener esto, porque por ahí eso te tracciona a más gente, menos gente, pero a mí me parece que hay gente que directamente está parada sobre esa ideología. Sí, han tenido mayor repercusión, eso es cierto, y hasta repercusión electoral, ¿no? Sin un castigo, entre comillas, democrático, justamente en el voto. Y esto está sucediendo a nivel mundial, y no es nuevo tampoco, y no sucede solamente, como decíamos, a nivel mundial no solamente sucede en la Argentina. Lo que debe primar aquí es un proceso, un comportamiento social constante de reproche hacia esos discursos. Recordemos lo que sucedió con aquella sentencia de la Corte respecto del 2x1, que lo asimiló a los delitos de lesa humanidad, que luego provocó marchas masivas, multitudinarias, y terminó en una ley que claramente no hacía falta, pero terminó en una ley, la verdad, me corrijo, hizo falta en una ley aclaratoria, si se puede decir de esta manera. Y esto también tiene que ver con el ámbito social, pero particularmente con el ámbito educativo. Ahora, ¿por qué repercute? Bueno, me parece que eso ya va, o por qué hoy tiene mayor ascendencia, por qué es aceptado en ciertos sectores. Me parece que es un análisis que no estoy capacitado para hacer profundamente, pero sí tengo en cuenta que puede responder a nuevas formas de comunicación, a la actividad en redes sociales que tienen mucho de anonimato, diputado, que tienen mucho de agravio, presión, pero bueno, yo sostengo que lo principal, la forma de responder a esta situación es concientización y es educación constante. Diputado, recién decía los jóvenes, y me sorprendía porque efectivamente hay una nueva tendencia en chicos menores de 30 años que piden un revisionismo histórico diferente al que tuvieron en el colegio. Esto es algo que todos hicimos alguna vez, no habría que sorprenderse. Todos pedimos a los 20 y pico un revisionismo diferente al que tuvimos a los 15. O sea, hasta ahí me parece que no debería sorprendernos, pero por ahí, en ese revisionismo, entra a jugar de vuelta la teoría de los dos demonios. ¿Le pasó a usted en Salta de tener que hablar con jóvenes? ¿Notó que hay una tendencia que por ahí requiere por lo menos revisarse como parte de una política de Estado? Más que eso, yo cuando era legislador provincial recorría mucho los colegios en diversas charlas que tenían que ver con esto, ¿no? Con participación democrática. Impulsé en su momento una ley
de centros de estudiantes, que no está, que luego fue ley en Salta y está vigente, y que impulsé como autor. En ese momento no había ley de centro de estudiantes, de hecho estaba regulado la aprobación de un centro de estudiantes por parte del Ministerio de Educación, una verdadera sinrazón. Y discutimos y hablamos mucho con los chicos en ese marco de distintos temas, y en todo caso, por supuesto, de aquellas épocas, de la época del proceso, genocidio, etc. Hoy lo que veo más bien tiene que ver con un desconocimiento, no sé si una interpelación a que sea revisada la historia, sino más bien o un desconocimiento en algunos sectores. Yo no quiero generalizar, porque creo que la generalización pasa por otro lado. Me parece que todavía, y esto debemos sostener, vuelvo a repetir, hay una conciencia social respecto de lo que hemos construido como argentinos, de la memoria, verdad y justicia, pero en algunos casos hay una falta de interés o un desconocimiento, y allí es donde debemos apuntar, me parece a mí, a lograr cambiar esa situación fáctica. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. ¿Qué tal? En las distintas reuniones informativas sobre los proyectos de negacionismo me quedó la sensación, sobre todo cuando expusieron a aquellos que vinieron a hablar del tema penal, el aspecto penal que puede llegar a tener alguno o varios de los proyectos de ley que ha presentado, que hubo cierta diferencia de parte de los especialistas con la efectividad que pudiera llegar a tener la creación de una figura penal para combatir el negacionismo. ¿Qué te parece? ¿Qué le parece a ustedes este aspecto puntual del debate de los proyectos? Es interesante. Hace unos días estaba leyendo un artículo del juez Rafecas que habla un poco de esto, ¿no? Respecto a una experiencia que tuvo allá por el año 2005 en una causa penal en concreto, y de las experiencias que sucedieron en España respecto del franquismo, o lo que sucede aún hoy en Alemania. A mí me parece que es un tema que debe debatirse, que debe llevar a un punto donde se tome una decisión en concreto respecto de la criminalización o de la penalización del tipo penal del negacionismo, sobre todo en quienes de alguna u otra manera tienen responsabilidades públicas estatales, ¿no? Digo, no es lo mismo un anónimo, vuelvo a repetir lo mismo, en una red social diciendo barbaridades, que un diputado o una diputada o un funcionario público. Esto va de suyo. Entonces me parece que esta es la discusión sobre la que debemos centrarnos, pero sí creo que hay que seguir experiencias comparadas y profundizar en mecanismos. En este caso sería avanzar en un tipo penal, cosa que hoy no existe, respecto del negacionismo en sí mismo. Entonces, creo que es un debate que debe brindarse ampliamente, teniendo en cuenta estas consideraciones y teniendo en cuenta también el rol de las distintas plataformas de comunicación. Ya no hablo de medios, porque uno habla de medios de comunicación y retornamos a lo tradicional, ¿no? Digo, a la televisión, a la radio y demás. Pero respecto de plataformas de comunicación, en redes sociales, en nuevas formas, que ya están siendo interpeladas a nivel mundial, y aquí las propias abuelas también lo han hecho respecto de generar filtros. Y que no caiga esto tampoco en un cercenamiento de la libertad de expresión, pero tener en cuenta que hay ciertos paradigmas democráticos que desde mi punto de vista no pueden ser atravesados sin mayores consecuencias, digamos. Ayer justamente hablábamos a propósito de este observatorio de la democracia que incluye uno de los proyectos que se empezó a debatir en la Comisión de Derechos Humanos, y traíamos a colación el tema de cómo una herramienta fantástica como puede ser la inteligencia artificial, la tecnología, la innovación, puede ser usada
digamos, para fortalecer la democracia y cómo también, usada malintencionalmente, ¿no? Nos referíamos concretamente a esta campaña espantosa que se hizo, aparte de manera muy burda, para trastocar una imagen falsa de Sergio Massa, haciéndole creer a una parte de la audiencia que tiene un problema de consumo. Decíamos también cuál es el límite, ¿no? Porque el humor social de un país que está a una semana de las elecciones no es el mismo que cualquier otro momento político del año, ¿no? Hay mucha ansiedad, hay mucha expectativa, hay mucha incertidumbre. Y ponerse en redes sociales a poner en circulación una imagen como esta es atentar contra la democracia. Es una opinión personal, digo, lo traigo para charlar entre todos, pero algo de todo esto se tiene que someter a debate, yo creo. Sin duda alguna, que nuevas tecnologías, encima vamos avanzando a pasos agigantados, ¿no? No es lo mismo lo que sucedía hace un año, obvio, hace 10, 20, o lo que está sucediendo ahora, donde además parecen cada vez más reales sí, esta fabricación de noticias falsas ya ahora con imágenes. Pero sí, yo creo que hay que prestarle mucha atención y buscar mecanismos para disminuir este tipo de hechos y pensar también lo que sucedió en otros países. Es cierto esto, ¿no? Queda una semana y pico para unas elecciones que van a ser claves. Digo, me parece que las más claves desde la vuelta de la democracia respecto de si la Argentina decide continuar en un país profundamente democrático, federal, que defienda aquello que nos ha constituido como Argentina, que tiene que ver con la posibilidad del ascenso social, de la educación pública, de la salud gratuita, algo que es paradigma y es algo ejemplificativo a nivel mundial, que no lo tienen muchos países. O avanzamos hacia formas de mayor autoritarismo y que restrinjan estos derechos que se van a hacer. Esa restricción solamente se puede hacer a través de la fuerza. Recordemos lo que sucedió también a través de redes sociales en otros países del mundo. En Estados Unidos se provocó la toma del Capitolio. En Brasil, recordemos que sucedió algo similar. Digo, y detrás de esto había fuerzas políticas y económicas que respondían a estos sectores, que respondían a cierta ideología. Entonces, a mí también me provoca mucho temor en ese sentido, y lo que pueden provocar. Por supuesto, creo también que deben buscarse herramientas para disminuir su impacto. Ayer decía un especialista, un abogado especializado en estos temas, a mí me pareció súper interesante lo que decía, hoy por hoy circula democráticamente mucho contenido, mucha información, está muy expandida la circulación de noticias, sean verdaderas o sean falsas. El problema es quién aparece como la voz autorizada o como la fuente autorizada para validar o invalidar eso que está circulando. Y por otra parte, que no existe como contrapartida todavía una herramienta tecnológica también democrática a donde todos nosotros podamos de manera fácil someter eso que está circulando y se lo chequee. Para eso estamos un poco los periodistas, pero bueno, también los periodistas estamos muy... a excepción de nosotros tres, no, mentira. Pero estamos muy en el medio de toda esta tormenta y también es muy difícil para el periodista hoy por hoy chequear información. No, aparte las herramientas con las cuales se manipula información van cambiando todo el tiempo. Claro, son nuevas, son sofisticadas. ¿Y cómo haces para no ser víctima tienen ninguna de una regulación? Sí, no tiene regulación. ¿Y cómo haces para vos mismo no ser víctima de una operación de prensa? Claro, aparte no podés hacer ninguna regulación. Todo el resto de las actividades de la humanidad tienen regulación. Las herramientas tecnológicas no la tienen, porque son transnacionales, son parte de convenios. Bueno, el mundo está discutiendo esto, la Unión Europea está discutiendo esto. Sí. En América Latina está prohibido, parece, discutir esto. No sé qué piensa el diputado. Que creo que debe discutirse. Pero nunca se hizo. Creo que forma parte. Claro, y creo que forma parte también de un mecanismo de poder, la falta de regulación. Entonces, sin duda alguna, los estados-nación, los estados como representantes
de las sociedades deben tener, a su vez, y valga la redundancia, representantes que discutan esto. Yo no tengo ninguna duda, porque además el daño que pueden provocar en términos personales, Sí. pero también en términos sociales, es gigante, ¿no? Y ese daño ya provocado no tiene vuelta atrás. Exacto, es como un rumor que se... Sí, es como un rumor que se echa a correr y después es muy difícil, digamos, por más que luego se diga, no, la verdad que no fue tan así, no, la verdad que no fue cierto, si ya echaste a correr ese rumor, ya se instaló esa idea, ya generó una emoción en parte de las sociedades o de las audiencias, el efecto ya está causado. Después incluso no es ni tan importante la veracidad o no veracidad, ¿no? Ya circuló y ya generó su efecto, que es desestabilizar. No. Totalmente. No hay veracidad. Es decir, no es que es más o menos importante la veracidad. Está soslayada. Se corre de ese... Exacto. ¿no? De esa discusión. La fuente, la veracidad, la fundamentación respecto de algún tema o hecho en particular, no importa la repercusión. Bueno, un poco el diputado Ramiro Gutiérrez había propuesto en su momento generar o construir un espacio parlamentario para reflexionar acerca de estas cuestiones que se podrían llamar, creo que le había puesto la comisión del futuro, comisiones del futuro, pero en realidad más que el futuro es del presente. Por esto mismo que decimos, que son cosas que cambian a una velocidad donde es muy difícil intelectualizarlo, problematizarlo, es muy difícil como pararse en un lugar para poder normatizarlo, porque también ahí tenés el otro problema, que es lo que decía recién Mauri, que a nivel democrático también es muy saludable y que es un canal más que se agrega de circulación de información, pero bueno... es muy peligroso. De hecho, la veda electoral es prácticamente ridícula al lado de lo que pasa en las redes sociales. Sí, claro, porque son leyes que responden a otras épocas, donde la comunicación tenía que ver con los medios tradicionales. No solamente eso, cualquier otro tipo de regulación, sea en el ámbito civil o en el ámbito penal, hoy no puede tocar básicamente, o no llega hacia estas formas de comunicación. Esto más temprano, más tarde, es un tema que que claramente debe resolverse. Y no debe hacerse, yo no creo que esto se resuelva entre cuatro paredes. No lo puede hacer exclusivamente un grupo de legisladores o el Congreso, sino que tiene que ser una discusión horizontal, con porque es horizontal, asimismo, la herramienta que se utiliza. Entonces creo que es algo que amerita un trabajo, no te digo prolongado, sine die, pero sí con una discusión seria, con una participación activa de organizaciones de la sociedad civil especializadas en la temática, que permita llevar algunos mecanismos sobre todo, que tengan una efectividad, no quedar en algo abstracto, porque si no, estamos discutiendo sin ningún tipo de resultado. Entonces, sí me parece que conformar un espacio para que pueda llegar a debatirse distintos temas relativos a esto es fundamental, mientras sea claramente horizontal. Diputado, ¿quedó conforme con la nueva ley de alquileres? Usted en su momento trabajó el tema en la comisión. ¿Qué opina respecto a lo que es la nueva ley que sancionó el Congreso? Mire, me parece que es mejor lo que terminamos sancionando, como modificó el Senado, que respecto a lo que había sucedido con la media sanción en diputados. Creo también que es mejor que la actual ley. La ley vigente, o la anterior ley en realidad, porque ahora está vigente esta nueva, claramente no había funcionado, no solamente por razones de la ley, esto lo hemos hablado mucho, sino por diversas razones que tienen que ver cómo presionaron en el valor de los alquileres distintas realidades, desde el aumento general de precios de la economía, pasando por la mutación de alquileres para vivienda hacia el sector turístico, algo que debe ser regulado también, que hay que tomar ejemplos de otros lugares, de otras ciudades del mundo que lo están regulando. Y creo que es mejor de lo que había salido de diputados. Su efectividad claramente se va a poder
observar transcurrido el tiempo. Han quedado cosas para debatir, para discutir, no tengo ninguna duda, pero bueno, sí, entiendo que fue mejor de lo que salió en diputados. El diputado, comenzaron con el análisis de la separata que llegó con el presupuesto. Usted no integra la comisión puntualmente de presupuesto de Hacienda. No. Pero veo que ha presentado no integro la comisión. Veo que ha presentado un proyecto. No integro la Veo que presentó un proyecto para modificar incluso, por ejemplo, el impuesto a las ganancias hace unos meses. No sé si estuvo dedicado al análisis de la separata. ¿Qué le parece? Si puede avanzar, si cree que puede avanzar algún tipo de tema a raíz de ese análisis. Ojalá, porque lo central allí tiene que ver con el costo fiscal de los subsidios a las corporaciones, a las grandes empresas, a la propiedad de terrenos rurales o en realidad de campo, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que ojalá que pueda avanzar, es un tema central. ¿Y a cuánto significa el costo fiscal en términos de PBI? Y cómo es significativamente mayor a aquello que se dice que es el verdadero problema o el costo en la Argentina, que tiene que ver con los programas sociales, ¿no? Así que espero que puedan avanzar en el dictamen, pero por supuesto en la aprobación. Creo que es un tema que no se había debatido antes y que ya se esté discutiendo en la separata, se pone sobre la mesa. Y a mí me parece que eso así es una muy buena decisión del ministro de Economía, de Sergio Massa, que espero tenga buen rumbo. Yo había presentado un proyecto en su momento de ganancias que tenía que ver con el sector de salud, que luego fue contemplado, ¿no? en una ley que hoy está vigente. Luego pasó a caer en la generalidad de la ley, porque efectivamente, a partir del proyecto de Sergio Massa, la ganancia, el trabajo, la remuneración, es una remuneración y no una ganancia. Pero en ese momento había quedado como una ley que tenía que ver con la exhibición de ganancias de las horas guardias y de las horas extras del sector de la salud. Y hoy ya, queda inmiscuida en la generalidad de la ley, digamos. Por otra parte, te quería preguntar, porque Sergio Massa apunta a construir, si se convierte en el próximo presidente de los argentinos, en un gobierno de unidad nacional. ¿Cómo te imaginás ese gobierno? ¿Cómo estaría representada la unidad nacional eventualmente si él se convierte en el próximo presidente? Con representación de distintas fuerzas políticas, de personas de distintas fuerzas políticas, de fuerzas vivas, de fuerzas de representantes gremiales, empresariales, sociales. Sergio tiene una gran voluntad de trabajo, pero una enorme capacidad para lograr ese gobierno de unidad nacional, que me parece que es algo que indefectiblemente en beneficio de la Argentina debe venir, ¿no? En beneficio de la democracia. Es insostenible continuar con un camino constante de profundización de una grieta en base a posiciones políticas que nos han llevado claramente a un lugar donde empezaron a desarrollarse discursos, por ejemplo, de odio, de imputación hacia el sector, a la famosa casta que le llama, o al sector político, pero básicamente que esconden detrás autoritarismo, que esconden detrás negacionismo, que esconden detrás, por supuesto, ajustes brutales, y además que hoy ha quedado en saco roto porque se han asociado a esa casta a la que denunciaban, con el sector más reaccionario de la derecha, un sector de la política. Yo creo que llegó un momento en que se seguía discutiendo en los ámbitos de la política respecto de enfrentamientos y grietas, y la sociedad estaba cansada y está cansada de esa discusión, porque seguíamos mirándonos el propio ombligo en un diálogo entre esos sectores, no solamente en un diálogo, sino en una discusión entre esos sectores, y la gente estaba mirando
pensando en cuándo vamos a buscar las maneras para resolverle sus problemas. Y creo que Sergio está sumamente preparado como persona, como hombre de Estado, para llevar adelante ese gobierno, que tiene que tener, por supuesto, otro sector que acepte tal invitación. Claro. Yo estoy viendo con mucha fe, con mucha esperanza, con mucho optimismo, que hay sectores que piensan exactamente igual, que debe terminarse ese enfrentamiento para lograr la unidad nacional, que provoque ¿qué? Fortalecimiento de la democracia, pero también un verdadero crecimiento de la Argentina que nos incluya a todos, porque tenemos enormes posibilidades en los años venideros, y si lo llevamos adelante bajo estos parámetros, me parece que va a ser muy positivo para la Argentina. Diputado, muchas gracias por este ratito con nosotros. Por favor, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Esta semana se trabajó en la Comisión de Salud y Acción Social alrededor de el uso racional de la cesárea. Porque, bueno, se sabe que muchas veces hay, bueno, en una relación desigual entre una paciente que está al parir y un médico obstetra, lo que dice el médico es palabra santa y a uno no le queda más que, bueno, someterse a esa decisión entendiendo y confiando que esa es la autoridad y que es el que sabe indicar lo que corresponde. En la Comisión de Acción Social y Salud Pública estuvieron presentes distintas médicas, ginecólogas, tocoginecólogas, obstetras, que explicaban que no es lo mismo. No es lo mismo para el bebé, no es lo mismo para la mamá, no es lo mismo para la situación del posparto. Obvio que hay situaciones extremas donde ese es el recurso y esa es la herramienta y ahí hay que indiscutidamente ir una cesárea, porque a veces también pasa al revés, que la mamá dice, no, yo no quiero... ¿Vos hiciste cesárea o parto natural? No, parto natural. Ah, bien. Las dos veces. Y estaba como, ¿no? Que yo quería parir de esa manera y en un momento, si la cosa se complica por alguna razón, por más que vos quieras, que te imaginaste, que lo que sea, es lo que te dice el médico. Por eso pasa como al revés, ¿no? Como que uno está discutiendo algo como si se tratase de, no sé, la compra de un producto. No, yo quiero pagar en efectivo, no con tarjeta, y ¿viste? Que es la manera en la que vas a traer vida, punto. Sobre esta cuestión, entre otras, muy interesante escuchar al diputado Daniel Goyán, que más allá de ser diputado, obviamente, como todos saben, es médico, y esto decía. Es una reunión informativa hoy en la cual hemos recibido a determinados actores del sistema de salud público fundamentalmente, que vienen realizando experiencias sobre una temática muy importante que es la enorme cantidad de cesáreas que se están haciendo en forma innecesaria, ¿no? Se calcula que aproximadamente deberían nacer por cesáreas que tienen condiciones y requisitos estrictos de por qué hacer una cesárea, cuándo sí o cuándo no. Deberían ser un 15%, 18% de las cesáreas. En los hospitales públicos estamos alrededor de 40% y en el sector privado ya arriba del 80%. Entonces, la primera cosa es generar mucha conciencia de que en realidad la mejor manera de nacer que tiene una persona es hacerlo por la vía vaginal, por una forma parto natural, como se dice habitualmente, y no por una cesárea. Y en el mundo, no solamente en Argentina, se va instalando una cultura por distintas variables y por distintos motivos que tiene que ver con un uso exagerado de la cesárea. La cesárea, cuando no hace falta, no es buena para la salud ni de la madre ni del niño. Entonces se han investigado cuáles son las causalidades principales, qué parte pertenece o es responsabilidad de aquellos que formamos parte del sector salud, qué parte tiene que ver con una demanda social que se va colocando ya hasta culturalmente en las poblaciones en el mundo, que tienen que ver muchas veces vinculadas al temor del dolor, etcétera, etcétera. Todos temas que pueden ser perfectamente tratados previamente con equipos interdisciplinarios, con las madres que están embarazadas, con las personas gestantes. Puede ser tratado, puede ser conversado y superado esos temores, esos miedos que existen, a la vez que, por supuesto, y cuando haga falta se puede
utilizar determinada medicación que en caso de haber un dolor excesivo, etcétera, no tenga que padecerlos las mujeres. Pero también esto está acotado, y se puede manejar sin necesidad de un recurso terapéutico. Todo eso es si es trabajado proactivamente por un equipo interdisciplinario que esté enfocado al objetivo de bajar la cantidad de cesáreas que estamos haciendo en forma inadecuada. Mauri, ¿tenés más información sobre este proyecto? Sí, vamos a hablar sobre este tema, que es un tema que quien haya sido padre o madre o conozca a quien lo haya sido, o sea, todos, es bueno que lo compartan, porque realmente es un tema de mucha discusión en los momentos de embarazo. Cómo parir y las opciones, porque hay una situación de vulnerabilidad. La persona embarazada y la persona que acompaña a la persona embarazada se encuentra con una obstetra que le dice qué conviene hacer, si parto natural o no, y a su vez hay un ida y vuelta, pero no es tan fácil tomar decisiones en ese momento, y por eso se está trabajando en un proyecto de ley donde, por un lado, se informe a la población y por otro lado, también se controle. Hablamos siempre de lo mismo, esta Comisión de Salud está haciendo un gran trabajo porque se propone controlar qué pasa en los centros de salud. Decíamos, Acción Social y Salud es la comisión, se reunió este martes, tratar la creación de Programa Nacional de Uso Adecuado de la Cesárea. Programa Nacional de Uso Adecuado de la Cesárea. Vamos a la otra placa para ver cómo sigue. Yo le puse otro nombre, dije uso racional, pero bueno. Es lo mismo, uso adecuado, uso racional. Pero no, mira el nombre lindo que le pusieron. Es lo mismo. Objetivos. Empecemos a ver un poquito, porque los números la verdad que llaman mucho la atención. Monitorear y evaluar los diferentes modos de parto, tanto en el ámbito público como privado. O sea, ver cómo se están haciendo los chicos. Esto es un proyecto muy ambicioso, ¿no? Porque estamos hablando de todos los hospitales del país, de todas las clínicas, que exista una posibilidad de ir controlando, ¿no? Pero con la ley de la digitalización de las historias clínicas, esto es más fácil. Hay que ver cuánta de esa digitalización está en los partos. Es un desafío. Y bueno, pero si es tu historia clínica, empieza con tu parto. Claro. Sí. Yo creo que puede ser una herramienta, sí, pero es una... Si no controlás, no podés legislar, no tiene ningún sentido legislar si no podés saber qué pasa después. Y cuantificarlo, ¿no? Y cuantificarlo. Promover el acceso a información basada en evidencia, o sea, por qué hace falta la cesárea en algunos casos y por qué en los otros es contraproducente. Instalar el debate público sobre las implicancias que tienen los diferentes modos de nacimiento en la salud de las personas gestantes. O sea, ¿quedás mejor o quedás peor con la cesárea? Bueno, quedás obviamente después de una cirugía más complicado que si no la tenés. Por lo tanto, eso tiene que ser parte de una información. Sigamos porque... Y los niños por nacer, decía también. ¿Cómo? Y la implicancia que tiene en el niño también. En el niño también, eso es lo que venía. Volvemos al spoiler, Giorgetti. No, lo decía ahí. Sí, la implicancia en el niño, esto es muy interesante porque lo dijo Goyan también, ¿no? Que lo dijo en esa nota que hacía al terminar la comisión y que realmente es para compartir a todas las agrupaciones de madres que están siempre preguntando qué hacer porque tira números interesantes que después vamos a repasar. Promover la capacitación, estas son las tareas del programa, promover la capacitación y formación de profesionales, monitorear con las provincias la cantidad de cesáreas y tener estadísticas en relación a las causas que motivan, o sea, que cada provincia informe, a ver, yo tengo tantos hospitales, tantas cesáreas. ¿Y por qué tenés tantas cesáreas? Claro. Bueno, porque las pidieron, porque... bueno, tenés que explicarme por qué. Hay algunas clínicas o hospitales que tienen una tradición de ser más reticentes a la cesárea y otros más procesáreas, ¿no? Que ante el menor... Algo del instituto médico, decís vos. Claro, las instituciones, sí, ¿no? algunas tienen... institución médica. Sí, no sabía. No sabía que... Goyan ahí dijo, lo vamos a repasar lo que dijo recién, porque cuando lo dijo a mí me impactó, pero cuando lo leí me impactó más, porque tiró números impresionantes que no tienen una justificación médica o evidencia científica. Objetivos del Programa Nacional de Uso Adecuado de Cesárea, decíamos confeccionar, publicar y difundir reportes e informes con los datos obtenidos acerca de la información, promover la implementación de protocolos de atención basados en evidencia científica. Esto es, obstetras tienen que tener un protocolo en torno a la evidencia, que tienen que justificar lo que hacen. Yo sé que esto seguramente las provincias deberían controlarlo, porque si por ejemplo unas provincias tienen inclusive hasta 100 hospitales, más de 100 hospitales tienen las provincias grandes, deberían tener el control, pero es complejo. Y también recordemos algo que siempre decimos, y que está bueno porque va a dejar un gran legado esta comisión, que la manejan, a partir de lo que fue la pandemia, muchos exministros de salud. Goyan, hay varios más, bueno, estaba Chaya de Tucumán, que ahora va a ser intendenta de San Miguel de Tucumán. La presidenta de la comisión fue secretaria de Salud
de Rosario, antes de ser intendenta. Entonces, cuando arman estos protocolos, es porque saben lo que pasa dentro de los hospitales. Obvio. La tienen bastante, que a veces Nadie no pasa. mejor que ellos. Nadie mejor que ellos. Y es una casualidad, porque a veces entre los diputados no hay gente que haya tenido experiencia en salud y tienen que legislar igual y tienen que nutrirse de la experiencia ajena, lo cual siempre ocurre y no está mal. Pero en este caso, a ver, si Goyan arma este proyecto de ley es porque sabe lo que pasa en los hospitales, ¿no? Me parece Y que en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde está. fue ministro de Salud de la Nación y de la provincia. Sigamos con las tareas del Programa Nacional de Uso Adecuado. Bueno, y estas son las participantes, Las ¿no? participantes. Que es Celina Gialdini, médica especialista en obstetricia y ginecología e investigadora del Centro Rosalino de Estudios Perinatales, el CREP. Dice, la cesárea salvó madres y bebés y es la cirugía más realizada en el mundo. Lo que acaba de decir Meli. No es para demonizar a la cesárea, en algunos casos hace falta. O sea, no significa que cesárea no, porque también está ese contradogma que a veces aparece de parto respetado sin cesárea a como dé lugar. Bueno, si hay un problema de salud, sirve. Pero, dice Gialdini, o dijo en la reunión del martes, su uso excesivo hará que para 2030 más de la mitad de la población nacerá por esta operación. O sea, tenemos en este momento la posibilidad de llegar a una humanidad con la mitad de las personas nacidas mediante cirugías. La verdad que es un tema, porque, digamos, ¿cuál es el objetivo de que una persona tenga que nacer sí o sí con el trauma que te trae una cirugía cuando lo puedes evitar? La seguridad en su uso, dice Gialdini, vamos más atrás, la seguridad en su uso contribuyó a que el incremento sea sostenido, o sea, es más segura la cesárea que antes, innecesario y excesivo. O sea, como es segura, la hacemos. Bueno, Claro. pero que no te vayas a morir no significa que sea lo mejor. Debido a factores como el miedo y la desinformación, ¿no? Estos son los dos factores principales. Sigamos con un poco lo que dijo Gialdini. Y atención, porque me da la sensación de que en las palabras de Goyan al final, que es un poco lo que planteaba ahí, está la explicación de este proyecto. Sigamos con la placa siguiente. Esta es Celia Gialdini, médica especialista en obstetricia y ginecología del Centro Rosalino de Estudios Perinatales. El 70% de las mujeres gestantes, es una encuesta que hizo, el 70% de las mujeres gestantes dice que es mejor el parto vaginal. O sea, cuando le preguntas a las mujeres gestantes, ¿qué es mejor? La mayoría reconoce que el parto vaginal o natural, como se dice habitualmente, es el mejor. Un 17 solamente dice que prefiere cesárea. Pero un 42 señala que es más segura, lo cual no necesariamente es así. Y un 71 dice que hay que optimizar su uso, lo cual es un número raro, porque si el 70 dice claro, que no es necesaria y el 70 dice que hay que hacerla mejor, es porque tal vez haya todavía una campaña de o una pasión oculta por la cesárea. O sea, A ver, de todos modos, es la mirada de la mujer respecto de algo que a veces... Todavía no le pasó, ¿no? A veces no le pasó o a veces le pasó, pero es una opinión, una mirada, digamos, que está cargada de una emotividad, pero no de un saber o de un conocimiento. ahí donde está la desinformación. Y sí. O sea, no puede ser que el 70% de las mujeres diga, necesitamos una cesárea más segura. O sea, y yo qué sé, digo yo, Claro. tomo mi caso. Yo qué sé que es lo mejor, es lo que me tocó. No sé cómo hubiera sido El si tema hubiera es que sido vos otra tomás las manera. decisiones con la información que tenés en ese momento. No, es cierto que, claro, pero además, A mí me tocó tener que por cesárea o decidir. cesárea, pero iba a parto natural. Tuvimos que decidir en el momento. Pero es que es falsa esa idea de elegir. Porque si te están diciendo, tu bebé no puede nacer por parto natural Sí, porque tiene el cordón enroscado, eso porque nos tiene pasó. bajas palpitaciones, porque... Eso nos pasó básicamente. está que tuvimos respirando 7 mal, horas de no- trabajo de parto y... está cansado, no sé, yo te estoy inventando cosas que no sé. Sí, sí, sí. No sé, Lori también, nuestra productora dice que A también... mí yo También. tuve 7 horas, pero bueno, estuve ahí acompañando 7, 8 horas y finalmente Estuviste. nació Muy por parto natural, finalmente después de 7, 8 horas de espera. Pero sí, es un momento muy tenso. A Lo mí, que- sí, a mí me... En el anecdotario, si le sirve también lo comparto. Me pasó lo mismo y yo estaba totalmente resistida porque yo sabía que fui muy mala alumna en el curso de preparto. No, pero ¿por qué? O sea, Yo fui muy hacía- buen alumno. Hacía cualquier cosa, o sea, todo lo que no te hacía fuerza con los ojos, con la cara, con los brazos, con todo menos con la parte del cuerpo que tenía que hacer fuerza y el bebé no claro. sabía. Algo que me quedó claro es que es muy difícil Es muy difícil. entender mientras- en dónde hay que hacer fuerza. Claro, entonces mientras recibía clases, digamos, intensivas en el momento del parto sobre cómo tenía que hacer la cosa, igual voy a evitar todo tipo de
comentario porque la anécdota es muy, muy graciosa, pero es un poco escatológica. Sí, Entonces sí. me la voy a Sí, privar. sí, igual ya te imaginamos. Y bueno, Sí. listo. Entonces, en un momento dice, no, mira, o sea, no está saliendo el chico. ¿Estaba el padre ahí? Yo estuve, ¿eh? Sí, estaba. Bueno. Sí, hay muchos que después se sienten después mal, te sí. hago, después Sí. cuando no estemos al aire te comento Sí. cuál es el No, porque una etapa donde no se podía participación. estar. Por eso. te No, digo. estaba. Y entonces le digo, no, pero a mí explíquenme lo que tengo que hacer y me concentro y trato. Yo qué sé si me va a salir, no sé ni idea, Claro. trato. Y no, la cosa como que no funcionaba hasta que, algo que creo que tampoco se puede hacer más, se me trepa un señor, un anestesista, ¿Y empuja? me manda una maniobra heavy, que creo que no se hace más, que es como tratar de expulsarlo con la fuerza del Sí, señor sí, sí, arriba mío. Y yo, bueno, me quedé como, ¿what? Porque como que apareció de la nada, no pidió permiso, no nada. el hombre. no te dijeron. Un Vamos. hombre araña. Un hombre Listo, araña. y perá, y nace el bebé, la criatura, el niño, el primogénito, nació mal. Y se lo llevaron así, tuc. Y entonces en ese momento dije, uy, la pucha, capaz que, viste que me actuó el filtro. Dije, la pucha. Capaz que me hice muy la capa, la que iba a poder parir, y capaz que hubiera convenido, supuestamente hubiera convenido una cesárea, pero yo como que estaba... Pero te lo plantearon. Claro, Trajo las pincitas, todo. Ah. Y yo, no, Parto un natural. minuto. Estás dentro probemos, del no sé qué. 70% que quería pero, parto pero natural. el Por niño eso es nació mal. importante, claro, tener información y ver en qué momento. Acá, el diputado Goyan, en esta entrevista que acabamos de ver, repasemos lo que dijo. Yo la desgrabé porque la verdad me pareció la frase más perfecta de lo que fue el debate. Él dice, deberían nacer por cesárea a partir de los casos como el que cuenta Meli, entre el 15 y el 18% de las personas. Claro. O sea, podemos decir que menos del 20% de los nacimientos tienen riesgo como para que sea obligatoria una cesárea. En los hospitales públicos actualmente nace el 40%, o sea, el doble. Y en el privado el 80%. O Sí. sea que del 20 promedio que debería ser, se duplica en el público y se cuadruplica en el privado. El tema para mí, la estadística que yo necesito que Goyan nos presente es al revés. O sea, ¿cuántos son los casos que debieran haber ido a cesárea y por no haber ido a cesárea complicaron el parto? Claro. Bueno, Y parece bueno. que no deberían ser muchos, porque si el No 80%... sé, porque ¿cuál es el...? O sea, ¿cuál No es el- debería ser mucho. Yo no dudo Pensemos que, si el 80% yo no dudo que del si el sector cuerpo privado va. está preparado para tener un parto vaginal, se ve que para el bebé y para la mamá es mucho más copado que suceda así. Estamos de acuerdo. No parece, ¿eh? Lo que acabo de decir no parece. No, ¿eh? Goyan dice que sí, que obviamente no es lo mismo para el bebé y para la mamá. Claro, pero no parece ser lo que las mujeres piensen en su mayoría. No, pero lo que te estoy diciendo es otra cosa. Lo que te estoy diciendo es que pareciera que si la naturaleza te dice que la cosa va por parto vaginal, obviamente la cesárea debe tener alguna incidencia negativa, tal como nos explican los médicos. El tema es cuál, porque no conozco mucho caso de parto que se haya complicado por cesárea. Sí conozco el contrario. Esa es una cirugía. Yo conozco una amiga cercana mía, tuvo una complicación en el post. Por una, Claro, una cosa mal hecha. Sí, la suturaron, le hicieron mal. Claro, por donde le cortaron o y le andás a- quedó abierta la herida y se le infectó. Bueno, Bueno, acá- todas esas acá cuestiones Goyan- que tiene una Goyan cirugía. dijo, hay que generar conciencia de que la mejor manera de nacer es por parto natural y no por cesáreas, que cuando no hacen falta no son buenas, ni para la Lo madre ni dijo en para el la niño. nota, Y tiró sí. 2 o 3 cositas, que no las anoté, pero las voy a decir. A Él ver. dijo, motivos por lo que a veces hay cesáreas. Dijo, hay a veces cobro, y todos lo vimos, Eso para mí es el hay, negocio. hay Sí, sí. cobros extra. ¿Qué pasa? Goyan dijo algo, hoy por hoy un parto por cesárea o parto natural, si tenés cobertura, sale igual. Sí. Sale igual, es mentira que es más caro. Ahora, ¿qué pasa? Hay médicos que cobran extra. En negro, lo cual es un delito, hay que denunciarlo. No puede un obstetra decirte, bueno, mirá que en el parto me tenés que tirar un sobrecito con tanta plata. Perdón, eso pasa y mucho. Bueno, eso pasa todo el tiempo. Entonces, eso muchas veces es una inducción a la cesárea a partir de esa plata que se reparte en negro en los hospitales y en las clínicas. Esto pasa todo el tiempo y es una locura. Y ojalá que esta ley y este control de alguna manera detecte esos casos. Y después está otro tema que parece menor pero no lo es que a las obstetras les es cómodo tener un cronograma. Claro. Para más que fácil. no te digan, mirá, hay un retraso, hoy me voy de vacaciones, justo nace, tenés un cronograma, el horario. Entonces, eso hay una semi-inducción para el ordenamiento del laburo de la obstetra. Esto lo dijo Daniel Goyan, que fue, recordemos, ministro de Salud de la Nación
y ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. O sea, algún dato debe tener para llegar a esta conclusión y ojalá esta ley de alguna manera revise y quienes tengan esta práctica no las tengan más. Totalmente. Ha dicho cantando. Muy completo. Me está llegando información de hijo que tiene que salir de la historia Primogenito. de la historia del parto al niño volviendo solo, que está diluviando. Sí, y tormenta eléctrica me ha llegado. Hermoso. También Todo fantástico, pero es viernes. Nada nos Acá no puede se escucha importar. nada, estamos Acá aislados. estamos fantásticos, pero no de la realidad parlamentaria. Exactamente. Ya volvemos. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Recuperar para Juntos por el Cambio, para Juntos por Entre Ríos, en el caso nuestro, que así se llamaba nuestra coalición, porque tenía otros partidos adentro. La ciudad de Concordia, por ejemplo, ¿no? que nunca tuvo otro gobierno que no sea justicialista, bueno, tiene un significado y un sabor muy especial. Nos instó a seguir con la humildad militante y a practicarla las 24 horas del día, porque esto continúa y hoy más que nunca necesitamos eso para poder ganar este balotaje, ¿no? DTV, el análisis de lunes a viernes. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, ya cerrando el día. Tengo información extraoficial de que que dos jueces habrían hecho un descargo por escrito. ¿Dos descargos por escrito? Sí, no sé, de todos modos, por más que hagan descargo por escrito, en la próxima reunión, si quieren, pueden estar presentes. Tuve 22 meses, presenté 40 proyectos de ley, acompañé más de 120, estuve en proyectos muy interesantes y en leyes que se aprobaron muy interesantes para la gente, que es lo que nos queda, ¿no? De este paso tan corto por el Congreso, de un equipo de trabajo increíble, de compañeras y compañeros del bloque, en donde pusimos todo para poder trabajar en pos del bien común. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo,
con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendé. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Hola, ¿cómo va? Aquí estamos. Yo me crié en Neuquén, hice mi colegio primario y secundario y me vine a estudiar a Buenos Aires a los 18 años. Y yo creo que esa infancia y esa juventud o adolescencia es fundamental en nosotros para toda la vida, ¿no? Conservo mis agendas del año 77, 78, 79 y hay muchos amigos y compañeros de esa época que no están. Ese es el compromiso que uno asume generacionalmente para que nunca más. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Acá estamos de regreso después de la pausa, estamos hablando porque este domingo se viene el debate, así que... Tengo que ir a buscar la acreditación ahora. Quiero saber... ¿Dónde te la dan? ¿Acá mismo? No, en la UBA. Tengo que ir a la UBA, a la Facultad de Derecho de la UBA. Sí. Fui también a la anterior de la UBA, he ido a casi todos los debates, menos a los que se hicieron en el interior. ¿Quién abre el debate? ¿Qué conductores? Ay, no me acuerdo, está Geuna, creo que se vuelta Bonelli. Creo que Geuna es la que dice hola, buenas noches, bienvenido. Está Geuna, sí. ¿Quién más? ¿Bonelli también? No, creo que no. No sé, lo que menos pensé es en los moderadores. No le presté atención esta vez. Estoy yo creo que ella sí. Con el contenido del debate, donde, por ejemplo, se va a hablar de salud. Yo estoy expectante al formato esta vez. Que se van a mover alrededor de Atril, ¿no? Esa parte del movimiento, quiero ver cómo queda. Sí. Y la parte que no se puede leer. Bueno, pero ya no se podía. Que generó un lío. Hay una versión de que hubo un intento por volver a cambiarlo estas últimas horas. Todos los intentos. Recordamos que fue un pedido del candidato Sergio Massa basándose en lo que pasa acá. La Cámara de Diputados y Senadores, donde está prohibido leer. ¿Por qué? Porque se entiende que si vos lees, le estás dando voz a alguien que no fue votado. En esta doctrina se puede llegar a empezar a aplicar para los debates donde la persona que está siendo candidata tiene voz de candidato, porque se anotó, es candidato, pero no tiene otra persona voz por él. Entonces no puede leer. Claro, es un algo concepto, que no sabemos quién escribió. Parece menor, pero no es menor. Pues si vos lees, alguien te escribió. Puede ser que alguien te haya escrito. En cambio, si vos decís de memoria, y bueno, hay una internalización de lo que estás diciendo. Y una convicción. Claro. Bueno, ya vamos a seguir con ese tema, pero les propongo, porque está feo afuera, está lloviendo, está relampagueando. Sí. Nosotros vamos a recorrer la parte de adentro del Congreso, como lo hacemos todos los viernes, y ahí está Sofi Raimundes.
Hola Meli, ¿cómo Hola. estás? Buenas tardes para vos y también para los compañeros del piso. Exactamente, seguimos recorriendo los diferentes pasillos del anexo y del palacio. Y en esta oportunidad estamos muy bien acompañados porque vamos a hablar de una de las cuestiones que revisten de belleza a estos espacios de la Cámara, que tiene que ver con el Departamento de Gestión Sustentable y Naturación. Por eso estamos con la arquitecta Cecilia, que nos va a contar justamente, bueno, cuáles son las tareas que lleva adelante este departamento y por qué es fundamental para el funcionamiento de la Cámara. Hola, ¿cómo estás? Hola, Meli, Ceci. ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Acá estamos atentísimos. Bien, todo bien. Eso, bueno, hoy nos tocaba hacer el móvil en una terraza, pero bueno, bajo las adversidades climáticas tuvimos que hacerlo indoor, así que tienen de fondo uno de nuestros espacios parquizados, que le llamamos o ambientados, dentro de la Cámara. Este departamento que vamos a ver hoy, hay mucho para contar de este departamento, principalmente porque se encarga de todo lo que es la naturación, ambientación y parquización, tanto de espacios interiores como de espacios exteriores dentro de la Cámara, creando nuevos o manteniendo los que ya tenemos. Y por el otro lado, toma acciones o busca tecnologías o materialidades que se alineen con la eficiencia energética, con el consumo eficiente de la energía, ya sea de electricidad o de gas o consumo de agua, y también que se alineen para disminuir lo que es la huella de carbono. Ajá. Son 9 personas que trabajan en este taller. Tenemos un coordinador general de naturación, que es Julio Cruz, y después está la arquitecta jefa de departamento, Cecilia Tosola, que se las voy a presentar ahora en un ratito y les va a contar parte de nuestros proyectos, de lo que venimos trabajando y lo que vamos a seguir trabajando de acá en adelante. Les cuento qué es un poco esto de la naturación, para qué lo hacemos y de qué se trata, ¿no? Sí. Esta acción de parquizar espacios urbanizados con el fin de encontrar algo que atenúe el desequilibrio entre la urbanización y el medio ambiente. Las plantas traen muchos beneficios para nosotros, para las personas, para los edificios, para los ambientes, ya lo sabemos, ¿no? Bueno, son las que proveen el oxígeno. Sin plantas no podemos vivir, y con pocas plantas se nos sería muy difícil vivir también. Además que en los edificios regulan la temperatura, la humedad del aire, proveen aislación acústica de polvo, por ejemplo, además de que filtran el aire, generando oxígeno, reduciendo el dióxido de carbono. También generan la biodiversidad, que es tan importante para nuestro ecosistema. Además, es importante para las personas que habitamos estos edificios, porque las plantas generan bienestar, un espacio más confortable, nos inspiran, nos hacen más felices. Eso lo vimos claramente en la pandemia, cuando no podíamos salir al exterior. Bueno, y después algo muy importante eso que decís vos, para las instituciones, ¿no? Eso que, perdón que ahí te interrumpas, pero eso que decís vos es total, porque yo creo que cuando, no sé, para el que no conoce este edificio, hay muchos espacios por los que circulan las personas, los trabajadores, y en todos los espacios hay una plantita. No sé cuál es su experiencia, pero a mí eso me da una satisfacción enorme, porque si no es como mucho cemento a la vista. Y en muchos espacios incluso no tenemos ventanas, por ejemplo acá donde estamos nosotros no hay una ventana, pero salir un ratito y ver que a pesar de que no hay una ventana hay una planta, un arbolito, es realmente muy satisfactorio. A mí particularmente, porque me encantan las plantas, pero creo que es algo que aunque no estemos tan sensibilizados o tan atentos, hay algo que se pone de manifiesto en nuestras emociones, aunque por ahí no tengamos esa sensibilidad. Yo la tengo porque me encantan, pero si no la tuviera, creo que igual hay algo que se activa ahí, que es de lo emocional, que está buenísimo lo que decís. Totalmente, Meli, así como lo decís vos, tal cual. Además es importante a nosotros como institución, como organismo público, poder comunicar o predicar con el ejemplo, ¿no? Esto de trabajar con acciones o políticas que prioricen el consumo eficiente de la energía o el desarrollo sostenible, ¿no? Por más que hay, bueno, personas que nieguen el cambio, le den la espalda al cambio climático, ahora es
es parte de la agenda de todos, ¿no? Es imposible negarlo, es algo, ya no es más algo intangible, invisible, ¿no? Inmensurable. Hoy lo estamos atravesando con las altas temperaturas, con los vientos, bueno, con lluvias torrenciales o con sequías, ¿no? Con las extremidades en las condiciones climáticas. Y las plantas ayudan muchísimo a regular esto que ya vengo nombrando, la temperatura, la humedad del aire, la condición de la atmósfera en general. Tenemos, te cuento, Meli, que acá en la cámara tenemos 3.000 metros cuadrados de espacio parquizado. Y más o menos 2.500 especies, tanto arbóreas, plantas, arbustos, flores. Por lo general usamos plantas autóctonas, que son las que más se adaptan a nuestro clima, ¿no? A nuestras plagas. Pero bueno, si bien hay espacios, nosotros para poder instalar una planta en una oficina o en algún espacio, los chicos acá tienen que ir a ver en qué condición va a estar la planta, ¿no? Cómo está iluminada esa oficina, cómo está ventilada, y dependiendo de esas condiciones es el ejemplar que se elige. Claro. Hay una cosa muy importante acá, Meli, para nombrar, es que este equipo de personas no se encarga solamente de regar plantas, ¿no? También se encargan de su poda, ya sea por una cuestión estacional o por alguna cuestión funcional del espacio. Se encarga de todo el control fitosanitario para la salud de las plantas y además, esto es algo importante, de la producción de las plantas. Como bien venimos hablando en otros móviles, parte de esta gestión es reforzar el trabajo con recursos propios, economizar el gasto dentro de la cámara. Entonces es que venimos trabajando con este proyecto de reproducir las plantas que ya tenemos por medio de esquejes o semillas, todas desde nuestro taller, ¿no? Tenemos un patio de recuperación y reproducción que está en el anexo D, en el que a futuro hay un proyecto de un invernáculo para generar un clima más que acompañe al crecimiento de las plantas, pero hoy en día ese patio está en funcionamiento y es en donde se crean nuevos ejemplares para después ser redistribuidos en lo que es la cámara. O también sucede que si alguna planta presenta alguna enfermedad, ya sea por plagas o algún hongo, el equipo la retira, la lleva a este patio de recuperación y una vez que esté fuerte se devuelve al espacio de origen. A mí me encanta eso, ¿viste? Una vez me explicó un chico de que se dedica a la jardinería y a los espacios abiertos, me dice, el problema con las plantas es como con los hijos, no hay que sobreprotegerlas, no hay que estarles todo el tiempo encima, viéndose, tocando la tierra, tocando la plantita. Entonces tú tenés que darles amor, pero no asfixiarlas. Porque a mí yo tenía y no me duraban. Y porque eso, ¿viste? Me gusta ir con la tijerita, meto, revuelvo, busco la tierra, invento, le tiro ahí una semillita de algo, hasta que de repente tenía razón nomás. Dije, voy a hacer de cuenta que pueden solas ya, mis plantas. No voy a estarles tan encima. Y ahí fue queriendo. Ecología inversa para las plantas. Claro. Se ve que me sacó la ficha enseguida. Y hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Porque, bueno, también requieren de cierto cuidado dependiendo de la especie y en el lugar donde estén emplazadas. Claro. También hay que... Claro, y hay que tener en cuenta que acá nosotros trabajamos en espacios que ya están construidos, ¿no? Tanto ya sea para la naturación o para implementar acciones para el desarrollo sustentable, ¿no? O políticas en gestión de los recursos. Pensemos que ya son espacios construidos a los que nosotros tenemos que hacerle mejoras y adecuarnos a su emplazamiento, a su infraestructura, a su distribución de los espacios. Sí. Marcos, ¿cómo va? Te quería preguntar por el Palacio puntualmente, porque en los anexos es mucho más evidente que hay espacios abiertos, incluso para que estén todos de las plantas y para que se conviva en estos sectores con la naturación. Pero el Palacio, cuando fue hecho, ¿fue pensado para tener también estos espacios?
Sí, el Palacio tiene sus patios. El Palacio antes estaba pensado para que se ventile y se ilumine naturalmente. ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo en algún móvil? No me acuerdo si era en el de electricidad. En el taller de electricidad estaba pensado que todos los espacios que estén ahí reciban luz natural y que se ventilen también naturalmente por medio de patios internos, ¿no? Si bien en ese momento, o sea, estaba pensado más como patios secos, que le llamamos nosotros ahora, donde no había especies arbóreas, no estaba preparado para especies arbóreas. Nosotros a esos patios le fuimos agregando naturación por medio de macetas, pero sí estaba pensado que los espacios se ventilen y tengan luz natural. Ahí van a ver en paño, probablemente, no sé si lo estarán viendo ahora, que los compañeros y compañeras de esta dirección están trabajando en el patio que está sobre Combate de los Pozos. ¿Se acuerdan que hicimos el ingreso por el hall de Combate de los Pozos? Bueno, hay un patio que nosotros también le llamamos Combate de los Pozos, en donde ahí fue donde incorporamos la mayor cantidad de especies vegetativas para poder proveer al Palacio de especies arbóreas. Cecilia, la verdad que me impresionaba con lo que decías al principio, de que para la huella de carbono, para mantener la huella de carbono, que son compromisos que adquiere el Estado, todos los gobiernos y también el gobierno argentino, para bajar lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, para lograr ese objetivo es necesario que los edificios y las casas tengan plantas. Te pregunto a nivel profesional como arquitecta, ¿en qué proporción? ¿Qué recomendarías? A ver, en el caso de un edificio, estás contando lo que haces en el Palacio del Congreso, a nivel doméstico, en otros palacios, ¿qué se estila hoy? La verdad es que no es solamente las plantas, hay un montón de acciones y decisiones que se tienen que tomar para esto de reducir la huella de carbono. Además, por ejemplo, acá trabajamos en este departamento no solo en la naturación, sino también vinimos hablando del consumo eficiente de la energía con el recambio de tecnologías a LED. ¿Se acuerdan? En el Palacio Legislativo que hicimos el cambio de luminarias de todo lo que es el vitral del recinto, siempre alineándonos en la preservación y restauración de edificios de valor patrimonial. Cambiamos las lámparas que eran de 1957 de vapor de mercurio por nuevas tecnologías a LED, reduciendo así un 70% el consumo de la energía en ese área. Además de eso, bueno, también las políticas en el taller de refrigeración lo vimos con el cambio de artefactos por nuevas tecnologías que sean A+, si bien ven en los electrodomésticos que tienen estas etiquetas donde comunica de eficiencia energética, a ver qué nivel está, ¿no? Tratamos de poder reemplazar todos los equipos por electrodomésticos o elementos que estén en pos de la eficiencia energética y de un desarrollo sostenible. Además hay un montón de proyectos, ¿no? Para poder mejorar el consumo del agua con griferías que por medio de botón corten el agua automáticamente, que es algo en lo que venimos trabajando mucho, nos lleva mucho tiempo. No es solamente el trabajo de proveer de espacios verdes o de parquizaciones al edificio, ¿no? Es un trabajo integral y que venimos trabajando también con otras áreas, porque bueno, lo nuestro es lo referente a la arquitectura, ¿no? Pero después están las otras áreas, que en la gestión de recursos, en el consumo de papel, y que además trabajamos articuladamente con la Dirección General de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que además es una ida y vuelta en comunicación, en lo que tenemos que hacer, en lo que venimos haciendo, ¿no? Para ir alineándolos. Pero les voy a presentar a Cecilia Tosola, la arquitecta, que les va a detallar un poco más los proyectos y les va a poder contar un poco más de esto que me vienen preguntando. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien, Ceci? ¿2? ¿Qué tal? Muy Todo bien. Todo bueno. bien. Sí. Contanos, la verdad que ustedes, cuando recorremos el Congreso nosotros, hay espacios que la verdad son hermosos. Uno es ese que tienen ahí detrás, pero las terrazas están preciosas. El otro día me tocó también ir a almorzar acá a uno de los comedores y tenés la vista ahí de todas las plantitas, arbolitos. Es muy, pero muy lindo. Pero qué desafío, porque da un poco de sombra, de repente hace un calor de morirse. ¿Cómo hacen para estar atentos a todos los requerimientos de cada uno de los espacios que son muy diversos? Bueno, nosotros tenemos relevadas todas las plantas que tenemos en los 90.000 metros cuadrados de espacios que les venía contando Ceci en los capítulos anteriores.
Y bueno, en verdad tenemos un cronograma donde más o menos vamos planteando según los requerimientos de los espacios exteriores, los espacios interiores, los trabajos que vamos necesitando hacer, cuando hay que regar, cuando no. Pero bueno, estamos siempre sujetos a las condiciones del clima que van cambiando todo el tiempo, como hoy, por ejemplo, teníamos planteado el riego de los espacios exteriores y bueno, hubo que hacer toda una reprogramación para bueno, pasarnos al interior, ya que bueno, la naturaleza nos está ayudando con esa tarea, ¿no? Claro. La idea es, bueno, ir sumando cada vez más y más metros cuadrados de terreno absorbente, sumar cada vez más y más plantas. Como contaba Ceci, con la pandemia nos dimos cuenta que es súper necesario estar más en contacto con ella y bueno, y todos los beneficios que nos trae. Con las terrazas también estamos disminuyendo un montón el consumo energético para poder refrigerar los edificios. Entonces, bueno, apuntamos a eso, a tratar de tener menos consumo, a poder ir, digamos, incrementando y alinearnos con el programa del Parlamento Sostenible, que una cosa que lleva a cabo la dirección. Usted, sí. Te voy a preguntar algo que es casi... Te va a parecer que te pregunto, a ver, casi recomendación personal. ¿Trabajan con algún vivero? O sea, ¿dónde analizan ustedes? Acá vendría bien, no sé, voy a inventar cualquier cosa. No tenemos nada. No tenemos ningún vivero en particular, nada. ¿Cómo es eso? A medida que, bueno, que por ahora, o sea, se hacen después los requerimientos y en base a los proyectos y cómo podemos ir consiguiendo las plantas, también no todas las especies están en todos los viveros, entonces a veces es un poco una búsqueda. ¿Y no hay donaciones? Porque siempre igual apuntamos a... Me imagino también alguien que hay algunas, a veces unos traen plantas, digamos, y ya quedan dentro de la cámara. ¿No me pueden donar una también? Bueno, acá Ceci... Meli, interrumpo acá Ceci un rato para contarles que nosotros tenemos una gran donación del Papa Francisco, tenemos un olivo en la terraza, acá arriba, bueno, cuando todavía no era Papa. Interrumpo ahí en las donaciones, está bueno lo que venía eso, diciendo ese dato, para comentar eso. El olivo de la suerte. Sí, está rotulado y todo para que lo puedan ver cuando... Voy a tocar el olivo de la suerte. Acá arriba. Mi pregunta siempre apunta a veces a los despachos, a la intimidad de cada uno de los diputados. Por supuesto. ¿Ahí también se intervienen ustedes en los despachos de los diputados o cada legislador decora con las plantas que quiera dentro del despacho? Ahí nosotros también proveemos a veces. Bueno, también con la pandemia tuvimos ahí medio un corte porque con la dificultad para ingresar a los despachos tuvimos que recuperar varias plantas. Pero sí, hay algunos que tienen, otros que también traen sus propias plantas y también a veces si quieren hacemos el riego y las controlamos, otras veces quizás se encargan ellos. La idea también es que nos dejen el trabajo ese a nosotros, muchas veces si no pasa también que llegamos y unos le ponen, las riegan y las sobrerriegan y después se nos inundan las pobres plantitas y terminan, como les contaba Ceci, en el patio de recuperación, que sería como la neo de nuestro departamento. Justo que veníamos hablando de partos, para poder recuperarlas. Ni que hubiera sabido. ¿Sabes qué les quería preguntar? Les quería preguntar a las dos algo que estamos viendo en las imágenes. Recién Ceci 1 nos contaba que el equipo está conformado por 9 personas. Y vemos ahí en las imágenes un chico que tiene síndrome de Down, cosa que me parece hermoso que pueda desempeñar esta tarea, que se los ve ahí con tanta dedicación, limpiando las hojitas. Me parece hermoso. Si pueden contar la historia de él, de cómo se llama, hace cuánto que trabaja en el sector. Sí. Bueno, es Agustín Metzger. Ya hace varios años trabaja con nosotros y él es casco verde. Hizo una capacitación en materia de naturación y de ecología. Entonces, bueno, desde el Departamento de Programas para Discapacidad se incorpora también personal que pueda estar apto y acorde con el departamento. Entonces, bueno, USA desde ya hace varios años viene trabajando con nosotros a la par
y realizando las tareas, ¿no? Sí, qué bueno porque hizo un curso, se capacitó, tiene un trabajo, me parece hermoso y además toda una metáfora, ¿no? Que trabaja en el departamento de naturación. Sí. Bueno, somos 9 personas en total. Julio Cruz, como decía Ceci, es nuestro coordinador y nuestro especialista en plantas que siempre nos va enseñando cada vez más y más sobre ellas. Y después tenemos a Paulo Larcón, a Jeremías Menacho, a Mauro Merlo, no me quiero olvidar de nadie. Uy, te metiste en una. Va a tener que mencionar a los 9 ahora. Me metí en una tremenda, ¿no? Sí. A Gus Metzger, a Santiago Trejo, a Graciela Riobó y bueno, y Carlos Vargas. Mira, muy Entonces, bien. con todo el equipo complicado. nos vamos ahí apoyando. Mantener plantas Sí. es muy complicado, muy constante. Aparte, un error, una planta que crece de más, te puede arruinar, lo saben bien ustedes que son arquitectos, te puede arruinar la infraestructura. O sea que hay que estar atentos día a día, minuto a minuto, digamos. Por eso mucha gente prefiere no tener plantas en lugares cerrados, ¿no? Lo mal que hacen. Es medio complejo, pero bueno, muchas veces uno también cree que no las puede mantener o se les mueren fáciles y es cuestión de cambiarlas de lugar dentro del mismo ambiente. Dependiendo cómo le está pegando el sol, el aire, una brisa que corre o la humedad ambiente, a veces con tan solo cambiarla de un lugar al otro, ya la plantita de repente revive y repunta y se pone hermosa. A veces yo que soy también del departamento de naturación, pero trucho, porque personal. El de mi casa, el personal, te digo... Tú tienes plantas adentro de tu departamento. Adentro del departamento. Y te dije, germiné una palta y esas semillas de mandarina también. ¿Vos sembrás mandarinas en 2 ambientes? Bien. Sí, no sé, cuando crezcan te las traigo, Ceci, 2, porque me dijeron que donala. Podemos ver, me estoy criando. Que vaya con el olivo, que vaya con el olivo. Buscar algún lugar y hacer una huerta. Sí. Quizás. Bueno, así que me parece que también yo me metí en un brete, ¿no? Ahí con la palta y la mandarina. Y la palta es un árbol grande. No tan brete. Creo que son fáciles la palta y la mandarina. El tamaño, pero quería digo. agregar que ahora que venías contando, bueno, el tamaño ahí por ahí cuando te crezcan, sí. Pero viste que se crean también las mandarinas pocket. Ah, perfecto. Tipo bonsai, mandarina tipo bonsai también, sí. No, les quería comentar que hay un proyecto que estamos armando del invernáculo, que ya algo les comenté, para la creación de esquejes, creación de especies arbóreas y además del compostaje, ¿no? De poder que distintas áreas de la Cámara puedan contribuir con sus desechos orgánicos para generar nuestro propio compostaje. Espacio tenemos para hacerlo, entonces es algo súper interesante para la gestión de residuos. Sí, está Quería buenísimo. agregar eso justo que venían hablando de ese tema. Bueno, chicas... también, incorporar en... Sí. No, perdón que te interrumpí. Cuidado especial, una pregunta más. Sí, ¿Cuidado especial vaya. con una lluvia como la de hoy? No, en verdad la lluvia venimos teniendo escasa lluvia. Claro. En verdad esto es un alivio para nosotros. Consideremos que más o menos son 1.200 milímetros anuales que deberían estar lloviendo acá en esta región y hasta ahora tuvimos más o menos pudimos calcularle con el pluviómetro que tenemos aquí en la terraza de Malvinas casi no llegamos a los 500 milímetros. Ah, bueno, estamos... Así que, Mal. en verdad, cada vez que lluvia llueve es a acumulativa en las nosotros plantas. Nació en Banfield, estamos felices. La lluvia es acumulativa en las plantas. Nacido en Banfield, ahí en Urbano, no veía plantas Bueno, de chico. tampoco bardees tanto porque él viene de la zona de Sandro, el que le tiraban Claro, rosas. bueno, sabe cantar, Así eso sí. que, no, Perdón. y sabe de rosas, ¿viste? Vivo muy cerca de la reserva natural del municipio. Ahí está. Ahí está, Ahí muy te bien. La lluvia es mando. acumulativa. Imagínate una cosecha que te dice un día llovió mucho, no. Bueno, Gracias a mi chicos, pregunta, Somos sabemos... periodistas, no tenemos campos y no estaríamos trabajando de otra Claro, cosa. Nos exactamente. hubiera ido de otra forma. Chicas... No, pero es importante lo que dijo, que sufrió la sequía, la misma sequía que sufrió el campo, sufren todas las plantas. Por supuesto. Gracias de a la mi pregunta. Argentina. Gracias a la pregunta Gracias. de Marco Giorgetti, recordamos eso, ¿no? Chicas, les queremos agradecer mucho este móvil, felicitarlos a todos los que forman parte de este Departamento de Gestión Sustentable y Naturación, porque nos alegran la vida, nos la hacen más feliz acá dentro del Congreso, que si no sería un edificio aburrido, gris, opaco, y ustedes lo llenan de brillo y de vida. Así que muchas gracias.
Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, Meli. Muchas gracias. Nos vemos el viernes que viene. próximo viernes. Obvio, por supuesto, por supuesto. Sofi, gracias, Gracias a ustedes. Bueno, acá seguimos trabajando entonces, recorriendo los pasillos porque hoy está ideal para estar adentro, ¿no? Es para verdad. no ir paseando de un lado a otro porque está lloviendo un montón, lo pueden ver a las espaldas. Así que aquí seguimos trabajando. Gracias, Sofi. Chau, chau, a las 12, sí. Qué curioso que el responsable del área se llame Julio Cruz. Mirá. Oportunamente como el jardinero. Mirá. Que también nació en Banfield, ¿no? Es una cosa, está Sandro y Giorgetti. Muy creativo, muy creativo. Es 9 de Banfield y también de River. No me animé a sugerirles que lo apodaran el jardinero. ¿El hijo juega en primera? Sí, en Italia. En Italia, se fue a Italia mirá ya, cómo claro. sabe todo el jardinero Cruz. Y claro, una sí, cosa de loco. el jardinero Cruz que jugó Se en metió en Inter. política el jardinero también, además. Fue Ah, candidato a intendente. todo en el está- PRO. 2011, ¿no? Sí, Todo está relacionado con todo. Sí. Bueno, y también, obviamente, como venimos hablando de plantas y de todo esto, vamos a repasar lo que ocurrió en el último Ecoagenda. Dale. ¿Les parece bien? Me parece Ahí bien. estuvo Jorge Moyano, de la Dirección de Información Parlamentaria, estuvo hablando con Lourdes. Bueno, nosotros por estas fechas estamos celebrando y conmemorando los 110 años, los jóvenes, primeros 110 años de existencia de la dirección. La verdad que para nosotros como trabajadores legislativos y también pertenecientes a esta dirección estamos muy orgullosos realmente del trabajo que realizamos y bueno, sobre todo porque eso implica una responsabilidad, ¿no? La dirección carga con una historia en sus espaldas que realmente la hace única, es una de las más prestigiosas y también con mayor trayectoria, como decíamos, dentro del Congreso Nacional en general. Con lo cual, para nosotros, como te digo, es una responsabilidad enorme a la hora de poder brindar asesoramiento técnico, que básicamente es de lo que se encarga nuestra dirección, brinda asesoramiento técnico legislativo y también asesoramiento parlamentario. Y con esto no solo lo limito a lo que es el cuerpo de legisladores, a su cuerpo de asesores, sino que también trabajamos con diferentes actores sociales, que pueden ser otros organismos del Estado, otros funcionarios con otros rangos nacionales, provinciales, municipales y la sociedad en general, ¿no? Universidades, hay mucho trabajo de investigación. Bueno, trabajamos en conjunto con otras áreas. Seguramente la invitada que tenés más adelante también podrá dar cuenta de ello. Pensamos en sus orígenes, imaginemos un congreso del año 1913, en donde ya por aquel momento un grupo de diputados y de legisladores imaginaban con perspectiva futura la cantidad de trabajo que iba a empezar a gestionar el Congreso de la Nación, que necesitaba una oficina especializada para la búsqueda de antecedentes, para recopilar y sistematizar información, para elaborar proyectos de ley. Exacto. Bueno, eso con el paso del tiempo ha crecido muchísimo, a la par que todo el Congreso de la Nación, a tal punto que en el año 1940 la Cámara de Diputados decide incorporarla por reglamento a la misión y a las funciones de nuestra dirección, con lo cual ya le da otra jerarquía, al igual que luego pasa a llamarse dirección. Yo te diría que dentro de los últimos 30 años, como para situarnos, ya hay todo un trabajo hecho respecto de incorporación de nuevas tecnologías y de, por ejemplo, desarrollo de bases de datos propias para manejar fuentes propias de información, para que toda la documentación que se ha transcurrido a lo largo de los años en el Congreso, en ambas cámaras, como bien marcaba Victoria, esté al alcance también del usuario, y eso, de hecho, mucha de tu audiencia Esto de la seguramente... digitalización Sí. y también, bueno, la utilización de los recursos hace que un poco haya más conexión, ¿no? Exacto, y te decía que mucho de tu audiencia seguramente ha buscado en la base de proyectos que figura en la página de diputados, que es una base de proyectos que desarrollamos en la Dirección de Información Parlamentaria, en donde constan todos los proyectos desde la vuelta a la democracia hasta el día de hoy, de cualquier temática, y donde uno lo puede consultar rápidamente. Y por estos días también estamos relanzando la base de datos de normativa de legislación nacional, con lo cual también es un gran avance para esto, ¿no? Para la consulta, para la transparencia y para el acceso a la información pública. Bueno, ahí estaba la participación de el programa de Ecoagenda de Moyano. De Jorge, porque hay que aclarar que Moyano es, ¿viste? Hoy por hoy. Hay es muchos. una cosa- claro, hay muchos. Pero algunos ya no están acá en el Congreso. No hay ninguno. No hay ninguno. Por ahora. Bueno, bueno, Vamos trajiste un temón. Un temón para cerrar Sí. la semana. Fue el Temón, tema de la temón. semana. Para mí fue un tema muy interesante. Sí, Como se sí. hizo por ahí, que no lo vimos, fue a puerta cerrada, porque fue una reunión privada, pero fue extraordinaria la discusión. Pero sí, y hablamos algo de esto con Valdés esta semana. Claro, ayer, ¿no? Ayer. Estuvo. Pensemos Sí, que- ya no sé qué día, Sí, en sí. qué día estoy. Solo Los sí, vi. sé que estoy viernes. Sin espolear, digo, hablamos de que no hay diálogo en el Congreso. 3 horas reunidos todos los jefes de bloque por uno de los temas más sensibles del mundo. Todos es todos, inclusive Sí. un candidato presidencial. Exactamente. ¿De qué estamos hablando? De la declaración de consenso lograda por los presidentes de bloque
por los ataques terroristas de Hamas, obviamente, en Medio Oriente. Reunión de presidentes de bloque convocada por Cecilia Moró para este miércoles que pasó, en horas de la tarde, a la que asistieron todos los presidentes de bloque. Después vamos a estar comentando todos los que fueron con los nombres y cómo actuó cada uno. Se acordó un nuevo documento porque ya se había votado, apenas había pasado el 7 de octubre, fue que sucedió el ataque de Hamas. El 10 se aprobó un documento en Israel. Pero lo que pasa es que y el 10 había sesión. Claro, era entonces más rápidamente se hizo un documento. Ese documento era más por el conflicto en sí y por el ataque. El repudio al ataque, sí. El repudio al ataque y después, en este caso, es referido a rehenes. Exactamente. Como decíamos, por un nuevo documento de repudio a los ataques realizados por los terroristas de Hamas en el Estado de Israel. Y como decía bien Mauricio, se agregó un pasaje a ese mismo documento. Se amplió lo que decía ese documento para que contenga la situación de los rehenes argentinos que aún permanecen desaparecidos después de un mes. Ya todavía siguen desaparecidos y no se sabe de su paradero. Creo que, si no me equivoco, es un número cercano 25. 25. Exacto, a los 25 argentinos. Creo que un poquito menos, pero lo mismo Por ahí, da. entre 25 y 20. También hay que decir una cosa. Obviamente son cifras estimativas porque Claro. jamás nunca hizo un listado de las personas que tiene detenido y tampoco en todos los casos se sabe a ciencia cierta si están con vida o no. Quiero decirte una pequeña cosa que pasó también mientras ocurría esta reunión. Una organización, una ONG, en realidad ni siquiera si tiene la entidad de ONG, pero una agrupación de personas organizó con un camión móvil que se paró en la puerta del Congreso con un televisor como el plasma que tenemos acá, como la pantalla que tenemos acá, así de grande. ¿Vieron esos camioncitos que van en vez de un acoplado tienen la pantalla atrás? Pararon en todos los puntos estratégicos, pero estuvieron acá parados en la puerta del Congreso con las caras de los rehenes argentinos. Para poner, la acción se llamó No mires para otro lado, una cosa así. Entonces, había una presión porque se cumplió un mes también de esto, y porque Javier Milei había presentado esta intención de armar una sesión con este tema. Claro, esto fue el martes, perdón, me corrijo. El miércoles estaba pedida la sesión. Esto fue el martes. Exacto. Martes 7 fue. Claro, el 7 era el mes. Al otro día estaba pedida la sesión con motivo de este suceso, en la que el diputado Javier Milei, junto con diputados del PRO y de Juntos por el Cambio, habían planteado el tratamiento de proyectos que iban en el sentido de este documento final que se termina consensuando en reunión de presidentes de bloque. Vamos a los 4 textuales que tiene, los 4 puntos que tiene este texto. Honorable Cámara de Diputados ratifica su enérgica condena y repudio a los hechos y su solidaridad con las víctimas y familiares en continuidad con lo expresado el pasado 10 de octubre. Esto porque también tienen que reivindicar, hablaban, este texto está muy bueno porque cada palabra fue discutida. Sí, cada palabra tiene su 3 horas importancia. discutiendo cada palabra. Y me comentaban que no se puede romper la propia doctrina. El 10 de octubre se emitió un comunicado respecto al conflicto y en esta oportunidad lo que se hace es reivindicar ese comunicado y ampliarlo. Exactamente. Se expresa su rechazo absoluto a toda forma de terrorismo y su respaldo al derecho a defensa del Estado de Israel en el marco del derecho internacional humanitario. Muy importante estas dos cuestiones. No, este párrafo es el que más se discutió. 1 hora discutiendo ese párrafo. El derecho a defensa del Estado de Israel en el marco del derecho internacional humanitario. Ambas dos cuestiones. Las 3, porque, a ver, por un lado, terrorismo, eso es claro, porque... el terrorismo también está presente. Claro, terrorismo está presente porque hay un pedido, creo que hoy inclusive se presentó un proyecto de ley para que se declare a Hamas organización terrorista. El candidato presidencial Sergio Massa dijo que si el presidente lo va a pedir. Hay quienes siguen estos temas y dicen no es tan fácil, tenés que buscar la forma de que a nivel local haya una especie de un proyecto de resolución presentó la oposición pidiéndole al gobierno que haga lo que... O sea, acá ya Massa dijo que iba a hacer. De toda forma de terrorismo, pero no se especifica cuál. Y después el tema de derecho a defensa también, pero en el marco de derecho internacional humanitario, o sea, que no se pueden violar, por ejemplo, no se pueden cometer crímenes de guerra. Claro. Básicamente. Exactamente. Lo ha dejado todo más que claro. Otro párrafo importante también, que era
el tema central de la sesión que había pedido la oposición. Se solicita al Poder Ejecutivo que se intensifiquen y profundicen los esfuerzos en curso para lograr la inmediata e incondicional liberación de todos los argentinos y argentinas que fueron secuestrados y retenidos ilegalmente por el grupo Hamas, al que se considera directamente responsable por su supervivencia y bienestar, recurriendo para ello a todas las herramientas institucionales que provee nuestro sistema republicano y democrático. Y hay un dato más. Una hermana o familiar de uno de los argentinos secuestrados por Hamas y consiguió una reunión por Zoom con Alberto Fernández a través del canciller. Ayer, ¿no? No fue ayer, fue antes. Fue antes de todo esto. A donde, o sea, les venían pidiendo de manera informal que esto, ¿no? Que se manifiesten y que intercedan, que usen los recursos de la Cancillería, las relaciones internacionales con los grupos, digamos, con el resto de los países árabes, para que puedan mediar para liberar rehenes. Porque se habían generado algunas liberaciones, no sé si se acuerdan, algunas pocas liberaciones y esos pequeños videos que aparecieron. Cuestión que le piden una reunión al presidente que sucedió, que existió por Zoom, pero que ahí el presidente lo que les dice es, bueno, nosotros no tenemos diálogo con Hamas, nosotros no tenemos manera de sentarnos como país a dialogar con un grupo terrorista porque no hay un vínculo, una relación, no es un Estado, y sí podríamos tener a través de la Organización para la Liberación Palestina, pero que tampoco eso es Hamas. Claro. Y lo que sí se pidió en esa reunión es verse a través de Egipto como un país limítrofe con la Franja de Gaza, ¿no? Limítrofe, y también un país que tiene buenos vínculos con la Argentina, se podía llegar a tratar de negociar la liberación de los rehenes. De hecho, Egipto tuvo conversaciones diplomáticas en los últimos meses por el tema que es un acreedor importante del Fondo Monetario Internacional. Sí. Tienen ese vínculo los países durante los últimos años por ser ambos países que tienen deuda con el Fondo Monetario. Y también recordar que el rehén más chico que tiene Hamas, que es un bebé de 9 meses, es un bebé argentino. Eso también sensibilizó mucho cuando se conoció, se le puso una cara, se le puso una foto. Está bueno que cuentes esto porque yo no entendía muy bien qué se le exige al gobierno argentino en el marco de esto, de la liberación. También que se usen todos los instrumentos diplomáticos. Sí, por supuesto. De relaciones con países cercanos que se genere un pedido formal de la Argentina, digamos, que no hagan de cuenta que porque pasa a miles de kilómetros de distancia no hay acciones posibles. Está bien lo que dice Alberto Fernández, por otra parte, desde mi humilde punto de vista, porque no hay un diálogo abierto con Hamas, y con Palestina tampoco es que hay una relación, porque no es que hay una relación con el Estado palestino, pero sí hay como buenos vínculos con otros países árabes. Hay otros países árabes con los que se cuestiona la relación que Argentina pueda llegar a tener y demás, me estoy refiriendo a Irán, pero con Egipto sí. Y la otra cuestión es el Papa. A través del Papa Francisco, también, que es argentino y que tiene relación directa con la política, también que trate de ser un mediador para poder liberar a los rehenes. Muy buena aclaración. Queda el último punto entonces del documento. Se adhirió a la solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas del pasado 26 de octubre que insta a una tregua humanitaria. Esto es interesante porque acá había un planteo de cese al fuego que algunos sectores de la oposición no quisieron. El tema es que Argentina, al firmar esa resolución de la ONU, al adherir, esa resolución sí habla de un pedido de cese al fuego. Sí, de los dos lados, no es una tregua. Claro, hablar de una tregua, lo que pasa es que eso también colisiona con lo que puso, lo que dice el documento de derecho a defensa. Entonces, por un lado se habla de derecho a defensa, pero por otro lado se ratifica la resolución de la ONU donde se pide un cese de hostilidades, creo que dice la resolución de la ONU. Sí. Creo que ayer el Gobierno Nacional difundió la firma del presidente acompañando una acción global por el tema de la liberación de rehenes. Es decir, tuvo accionar toda esta cuestión, tuvo un accionar de parte del Poder Ejecutivo. ¿Quiénes estuvieron y quiénes firmaron? Germán Martínez, presidente del bloque oficialista, también estuvo la secretaria del bloque Frente de Todos, Paula Penaca. Javier Milei estuvo junto a Carolina Pípara, están los dos como La Libertad Avanza, pero en realidad Carolina Pípara tiene un bloque aparte
Buenos Aires Libre. Buenos Aires Libre, si bien es una aliada de La Libertad Avanza. Cristian Ritondo y Silvia Ospenato por parte del PRO. Estuvo Mario Negri de la UCR. Luis Di Giacomo de Juntos Somos Río Negro y Provincias Unidas. Mónica Fein del Partido Socialista. Juan Manuel López de la Coalición Cívica. Seguimos y hay más nombres para mencionar. Dolores Martínez estuvo en representación de Evolución Radical. Margarita Stolbizer de parte de Encuentro Federal. Alejandro Topo Rodríguez de Identidad Bonaerense y Carlos Fernández del Frente de la Concordia Misionero. También estuvieron los presidentes o representantes de las bancadas del Frente de Izquierda, Miriam Bregman, Romina del Pla, Nicolás del Caño. Del Cambio era un candidato está bueno, de está Juntos bueno. por el Cambio. No, podría ser como un fake en Twitter, Nicolás del Cambio. Nicolás del Cambio, una simbiosis entre la izquierda y la derecha, ¿no? Exacto, no firmó, un personaje de Capusotto, La izquierda no firmó el documento. No, por eso, iba a decir. Estuvieron presentes, pero se retiraron a la hora de la firma y no lo acompañaron. Bueno, si no se acuerdan, el día que fue el primero de los debates... Segundo. Claro, exacto. El primero fue el primero y el segundo fue el día siguiente al ataque. Al ataque terrorista, ahí, digamos, abre la exposición, no me acuerdo si fue... Schiaretti, que es el primero que creo que dice que se solidariza con lo que estaba pasando, con el ataque de no sé qué. Le sigue Sergio Massa con no un discurso, pero una definición, no me sale la palabra, una definición muy clara al respecto, que es un poco la que se vuelve a traer a propósito de esto, donde claramente fue condenatorio del ataque terrorista y dijo, esto es terrorismo. Se suma después Javier Milei y aparece Miriam Bregman con eso que tanto le cuestionan, que ella, además, como candidata judía, fue tan desafortunado, es una opinión igual, ¿no? Pueden no compartirlo, la expresión que tiene, que en realidad es una expresión que responde a la izquierda en términos de considerar que Israel es imperialista y que entonces, como estoy en contra de todos los imperialismos, también entiendo que esto es un poco el resultado, medio como que la moneda de cambio que se tiene que fumar Israel por ser imperialista. Que no tiene nada que ver, porque sinceramente lo que dijo para mí fue estar desinformada de qué características tuvo este ataque que se metió en el corazón de la vida en sociedad y en comunidad de los civiles, y además de muchos civiles que fueron a Israel porque no encontraron asilo casi en ningún país. De hecho, muchos de ellos latinos que se fueron en el 2000, en el 2001, y que por ser judíos tuvieron ahí una oportunidad, o sea, un país que incluso en algunos casos te acompaña con el traslado del pasaje aéreo, te abre un lugar, te da un trabajo, te permite un montón de cosas que otros países no les permiten a otros extranjeros y muchos menos latinos. Le pegaron mucho a Miriam Bregman y ahí circula esta fake que ella se había negado al minuto de silencio, ¿se acuerdan? Sí. Que eso después dice que fue desmentido, que no existió, que ella dice que hace como esa locución en la sesión especial, porque después vino la sesión especial a donde en las cuestiones de privilegio le siguieron pegando. Justo, fue 3 días después. Exactamente. Y ella ahí hace otra locución y dice, bueno, qué raro que a mí me vengan a pegar con esto cuando a mí me trataron muchas veces de judía de M. En otros momentos de mi carrera política, y vuelve a decir un poco medio como pido disculpas, pero, y vuelve a decir más o menos lo mismo, y la verdad es que yo creo que casi es lo que le termina repercutiendo para mal en las elecciones. No le fue tan mal, en las elecciones. O sea, bueno, le fue peor que bueno, le fue peor. No le fue mal en términos de que consiguió un diputado más. En la provincia de Buenos Aires, sí, está bien, pero después, o sea, Schiaretti le fue mucho mejor y otros espacios tuvieron mucho mejor. Más. Claro, que uno ahí dice, algo de todo esto repercutió, tocó. Después también hay otra cuestión. Javier Milei, que es la persona que pide la sesión especial y que toma el tema de los secuestros de los argentinos por Hamas y lo quiere meter en la sesión, fue la persona que fue al acto del atentado a la embajada de la AMIA y lo abucharon. Y lo sacaron carpiendo. No sé si se acuerdan de eso. Lo abucharon porque no había firmado
Dice es verdad, la ley acá. Claro, Sí. en realidad fue porque Él dijo que se desatendió esa parte. Se votaron en forma conjunta 7 expedientes, uno de ellos para conmemorar el Día de las Víctimas del atentado a la AMIA. Y votó en negativo. Él no creo que no votó, sí, votó negativo. No, votó negativo porque no entendió lo que estaban votando. Después mandó una nota diciendo que se había Quería equivocado. cambiar su voto, ¿te acordás? Quería cambiar su voto, cosa que no se puede. Tampoco conoce el reglamento. Tuvo un conflicto, bueno, sí, no conoce el reglamento. Me animo a decir que en esa época... Se notó en esta trayectoria de diputado que tuvo varias fallas reglamentarias. La tasa Milei, recordamos, una tasa que se creó y él sin darse cuenta ayudó a crear. Me da la sensación que en las últimas semanas se está estudiando un poquito más el reglamento, o por lo menos gente que lo ayude, pero... Bueno, pero por eso te digo, cuando vos querés tocar un tema tan sensible, ¿no? Como es una cuestión vinculada al terrorismo, bueno, tiene sus implicancias. Sí. Y él supuestamente se está pretendiendo convertir al judaísmo, es una persona que... No lo termina de dejar claro. Bueno, yo leí... Tiene una lectura muy intensa de la Torá, viaja a ver, tiene un rabino propio acá, viaja a ver a otros rabinos en Estados Unidos, eso es lo que cuenta él, pero no termina de dejar claro si eso es parte de un proceso de conversión o de una visión intelectual nomás. O política. O política, ¿por qué no? Porque él dice que es uno de los únicos países con los que les interesa mantener relaciones, que es Israel. Sí, habla de Estados Unidos e Israel, es bastante dogmático cuando habla de relaciones internacionales, es uno de los temas que va a tener que explicar el próximo domingo. Exactamente, igual Argentina tiene buenas relaciones con Israel, no cambiaría nada en ese caso. El gran problema es que dice que no quiere tener relaciones con China y con Brasil. Pero la sensación es que es como que resulta un poco contradictorio que en una misma persona intelectualmente quepan dos argumentos. Uno, en contra del terrorismo de Hamás y a favor o reivindicando el terrorismo de Estado de la Argentina. Entonces, a mí me resulta profundamente contradictorio. En ese caso, de Estado, ¿no? Sí, acá, terrorismo de Estado acá. Marcos, no se puede identificar, no hay un Estado como para hablar, una contraparte. En ese caso, sí, fue un Estado tomado por un grupo de personas que debían responder a un presidente de turno que eran ni más ni menos que Claro, pero viste que lo que motiva a Hamás, entre otras cosas, porque también habrá una cuestión de la territorialidad y esto que se podría dirimir por los andariveles diplomáticos, entre otras cosas, lo que moviliza o lo que puso al descubierto el ataque terrorista de Hamás es un ataque sionista, ¿no? Es un ataque antisemita. Porque, por ejemplo, escuchaba ayer que desde todo esto... Antisionista, claro, digamos, en contra del sionismo, antisemita. El antisemitismo es un proceso muy, muy largo y que no se va a poder erradicar porque el odio a los judíos es justamente un recorrido histórico que ha sufrido el pueblo de Israel y su máxima expresión fue durante el Holocausto. Pero estaban los pogroms en Rusia, fueron mucho antes. A mi modo de entender precariamente la geopolítica, el resto de los países tampoco ayudan mucho con cómo intervienen en la zona. Y el gobierno de Israel tampoco ha contribuido en lo más mínimo, porque es un gobierno que además tiene muy mala aceptación con denuncias de corrupción, que obviamente los grupos terroristas de los países fronterizos aprovecharon para asegurarse este resultado. Pero digo, es muy contradictorio que si vos estás detectando que ahí claramente es un ataque terrorista, no puedas detectar que lo que hubo en la última dictadura es un ataque terrorista y, como decís vos, organizado por el Estado. Sí, el terrorismo de Estado, ¿no? Porque la definición de terrorismo... Es un crimen de lesa humanidad y... Las definiciones de terrorismo que establece la legislación internacional, que son bastante recientes, creo que fueron después de 2001, figuran esta clase de grupos como Hamas, Hezbollah. Ahora, ¿qué es el terrorismo de Estado? Es una definición bastante clara respecto a un grupo de personas que debía responder a un gobierno de turno y que tomó el Estado con armas y hizo lo que quiso, o sea, simuló un gobierno que tiene un vicio de origen que no podés desconocer. Es muy peligroso cuando vos empezás a dudar respecto a un delito de origen, porque a partir de ahí cualquier otra cosa está habilitada. Eso me parece que es la parte más complicada de este revisionismo que trae la libertad avanza. Y que fue especialmente brutal, además, contra judíos. El terrorismo de Estado en la Argentina. Además, fue más brutal contra homosexuales y contra judíos que comunistas homosexuales y judíos fueron casi replicando lo que hicieron los nazis, porque además estaban tomadas las prácticas de los nazis
fueron tomadas y fueron desempeñadas aquí. Esto es interesante porque se viralizó un video hace muy poco, porque por eso está bueno revisar, a mí no me asusta revisar, pero hay que revisar bien, claro. Hay que tener cuidado, y hay que tener cuidado, no hay que revisar para crear un dogma. Hay un video muy interesante de Estela de Carlotto cuando ella declara en el juicio, por la verdad, en realidad en el juicio en el año 84-85, donde ella dice que le pide a la Junta Militar que si su hija cometió un delito, sea juzgada como son juzgadas las personas que cometen delito por la justicia. Por lo tanto, no es cierto que no se juzgaron delitos cometidos en los años 70 porque había gente en la política protegiéndolos. Es porque en realidad hubo un grupo que tomó el Estado a partir de un golpe y decidió otros caminos, que no podría haber sido juzgado. Nos fuimos, ya terminamos el programa de hoy. Se quedan, por supuesto, en la pantalla de TV porque llega el análisis. Gracias, Marquitos. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Mau. Gracias. Y que ustedes estén muy bien y que pasen un lindo fin de semana. Chau. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Recuperar para Juntos por el Cambio, para Juntos por Entre Ríos, en el caso nuestro, que así se llamaba nuestra coalición, porque tenía otros partidos adentro. La ciudad de Concordia, por ejemplo, ¿no? que nunca tuvo otro gobierno que no sea justicialista. Bueno, tiene un